Amigos oyentes, presentándoles todo noticias por Actualidad Radio 1040 AM. Y tenemos un tema interesante porque ya se está anunciando pues el fin de lo que llamaron la etapa de emergencia ocasionada por el COVID, por la pandemia que ha causado tantos problemas a la humanidad en estos últimos años. Y siempre nos ha ayudado con el tema justamente el doctor José Antonio Cisneros, él es médico, imagenólogo e ingeniero biomédico, especialista en sistemas de información, así que lo que llaman información clínica. Doctor Cisneros, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Julio César, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, doctor, ya se ha venido anunciando todo lo que está ocurriendo y la pregunta clave es, ¿estamos ante una realidad? Ya se puede pensar que hay motivos para la medida que está tomando el gobierno de los Estados Unidos de ya cerrar como dice, la cortina en relación a la pandemia. Sí, en realidad sí, ha bajado muchísimo la incidencia de nuevos casos de COVID. Acuérdate que la variante que estaba más bien causando la mayoría de los casos era la Omicron, que es muy contagiosa, pero no genera muchísimos casos de hospitalización o casos severos de COVID. Sin embargo, para sorpresa de todos, pues se ha anunciado una nueva variante de esta generación de Omicron llamada la Arcturus. A lo mejor lo habrás oído mencionar. Es la variante XBB 1.16. Es una variante que surgió en la India y está cada vez aumentando más su penetración en diferentes países. Aquí ya en los Estados Unidos se estima que habrá un 10% de los casos nuevos son de esa variante Arcturus. Sin embargo, siguiendo la misma línea de las variantes anteriores de Omicron, no es muy peligrosa desde el punto de vista de sintomatología y de hospitalización, pero es muy contagiosa. Y a diferencia de las anteriores, además de los síntomas anteriores nasales, malestar, fiebre y congestión nasal, esta produce una suerte de conjuntivitis, una inflamación alrededor de los ojos, que es un carácter nuevo de la sintomatología de esta variante. Sin embargo, la mayoría de las autoridades no piensan que va a representar un problema significativo y se muestran confiados en que la suspensión del plan de emergencia sanitaria que se implementó el 2020 para mitigar, ¿verdad?, el impacto del COVID puede ser suspendido sin mayores problemas. De hecho, en muchos países, en muchos estados ya muchos de los procesos de atención de vacunas y de test gratuitos y vacunas gratuitas ha sido suspendido de tal manera pues que hay bastante interés en suspender definitivamente eso en todos los Estados Unidos. Hay un pequeño detalle que crearía la suspensión de esto, y es que para efectos de cobertura de atención de salud, muchas personas que no calificaban para Medicaid por la emergencia sanitaria calificaron. Y al ahora suspender ese proceso, esa ley, esa ordenanza el 10 de marzo, pasan de nuevo a la condición en que estaban anteriormente. No se sabe cuántos son, porque eso va de estado en estado, pero probablemente muchas personas que recibieron atención sanitaria en los últimos 2 años por la vía de Medicaid pueden verse afectados porque ahora esas asistencias federales van a ser descontinuadas. Doctor, hay una situación que se ha planteado, ¿no? Me imagino que con otras enfermedades y a lo mejor con otras pandemias ha ocurrido. Secuelas. Hay quienes aducen que a lo mejor es el efecto de la vacuna, hay quienes aducen que es el mismo efecto del coronavirus, pero hay personas que han registrado una serie de síntomas de otras cosas que no estaban directamente relacionados con lo que es el SARS. Gente que, por ejemplo, dice que todavía tienen problemas para degustar, para tener el gusto, problemas de memoria, para memorizar cosas, problemas de audición, a otros con dolores de articulaciones. Hay incluso quienes dicen que de repente aparecieron con diabetes, qué sé yo, no sé. ¿Qué ha logrado, qué ha indagado usted sobre esto? Y es cuestión más mental que de lo que realmente está pasando y no tiene nada que ver con el COVID. Mira, fíjate lo que pasa. Eso se llama el COVID largo o el long COVID, ¿no? Y digamos que hay 3 grandes grupos de pacientes afectados. Los que todavía tienen síntomas de COVID, a pesar de haberlo pasado, sienten ocasionalmente todas las molestias del COVID de nuevo, ¿no? Ese sería el grupo 1. El otro es un grupo más vago de personas que tienen una cantidad de síntomas ya no relacionados originalmente
al COVID, por ejemplo, dolor articular, pérdida de memoria, fatiga, cansancio, cosas que podrían ser atribuidas a prácticamente muchas otras problemas de salud, ¿no? Y otras personas que han tenido sin necesidad de hospitalizarse y se le ha asignado pues al hecho de haber tenido COVID o de haber sido vacunado las motivaciones de por qué han sido hospitalizados. Es difícil, Julio César, cuando una enfermedad es tan masiva como el COVID y además la vacunación también fue masiva, separar a aquellas personas que pueden haber sido afectadas por la enfermedad, por la vacuna o simplemente por el hecho de que vamos a todos a tener síntomas y signos por muchas otras razones y que definitivamente pueden o no ser atribuidas al COVID. Por ejemplo, yo estaba viendo que algunas de ellas son dolores articulares. Bueno, muchísima gente va a desarrollar en el trayecto de su vida dolor en el hombro, dolor en las articulaciones. Es un proceso natural. Ahora, si tú tuviste COVID o si a ti te vacunaron, es razonable que muchas personas asocien una cosa con la otra. Pero hasta ahora no ha sido fácil establecer cuáles de esos síntomas o esas molestias representan una causa-efecto del COVID o de la vacuna. Es obvio que muchas personas manejaron la vacuna diferente a otras porque hay una variabilidad biológica. Algunas previnieron el desarrollo severo de la enfermedad, para otras crearon una serie de inconvenientes, efectos colaterales que ahora se conocen mejor, pero eso forma parte de la idiosincrasia de cada persona. Cada persona reacciona en forma diferente a los medicamentos, a la vacuna y a las mismas enfermedades. Lo que a una persona no le resulta más que un quebranto, a otra persona lo lleva al hospital. Vamos a decir, en la época o el momento de ahora en adelante, primero que nada, obviamente uno puede pensar que el COVID ya no será tan agresivo como fue antes y tuvo las secuelas y consecuencias que tuvo, pero ¿qué debe hacer la gente? ¿Qué precauciones se deben tomar? ¿Qué lección queda después del COVID en las distintas maneras que se manifestó? Bueno, yo pienso que el COVID y todo el fenómeno que se presentó fue un llamado a la gente a entender, ¿verdad?, que tienen que mejorar su condición inmunitaria, alimentándose bien, haciendo ejercicio, lavándose las manos, que si van a ir a situaciones donde hay muchísima gente en condiciones de hacinamiento, no es una mala precaución ponerse un tapaboca y esencialmente a cuidar mejor de su salud, porque ya vemos como un simple pedacito de RNA puede en un momento dado desarrollar una enfermedad que lleve a mucha gente al hospital y a la muerte, ¿no? Entonces es un reconocimiento de que la vida no es tan garantizada como la gente cree, que en cualquier momento un fenómeno, en este caso un agente viral, puede ponernos a todos de cabeza, pero yo diría que eso, el mantener una buena salud, una buena dieta, hidratarse bien, hacer ejercicio, coger sol, que era algo que antes no le prestaba a la gente mucha importancia, la relación entre la exposición solar y la calidad de tu sistema inmunológico, pero ya hoy sabemos claramente que el consumir vitamina D y tener una buena exposición solar mejora muchísimo la respuesta de tu sistema inmunológico a cualquier tipo de enfermedad. Vacunas. Se ha hablado de que a lo mejor va a ser una vacuna anual, a lo mejor va a ser cada 2 años, grupos de personas, de edades en las que te recomienda mantener la vacuna de manera frecuente. Mira, fíjate, ahora salió esta variante Arcturus y esta variante se caracteriza porque le da a personas vacunadas y a personas que han padecido la enfermedad. En otras palabras, la vacuna tiene una gran capacidad de contagio, aunque no es no enferma mucho la variante viral. ¿Qué significa eso? Bueno, que vamos a tener que seguir haciendo vacunas en función de que aparezcan agentes nuevos para las cuales las vacunas existentes no funcionen. Un poco lo que pasa con la gripe, ¿verdad? Que cada año las variantes de gripe son diferentes y por lo tanto la vacuna del año anterior es menos efectiva. Pero yo creo que ahorita, por ahora, lo más efectivo, como dije, es mantenerse saludable en todo sentido, tratar de no ser obeso, de tener una buena actividad física, porque la gran mayoría de las personas afectadas severamente por el COVID eran personas o que tenían enfermedades preexistentes o que eran obesos o estaban en muy malas condiciones de salud. Y obviamente es un ejemplo de cómo no solamente el COVID, pues la misma influenza te puede llevar a la muerte si tu condición de salud no es muy buena de entrada. El COVID no perdonó edad. Por lo visto, todos los grupos de edades fueron castigados durante el COVID. Pero en particular, ¿qué edades fueron las más golpeadas? Al principio se vio pues que la gente de la tercera edad, la gente mayor, era la presa más fácil del COVID.
y después eso fue variando un poco, pero ¿qué lección quedó en cuanto a lo que fue el grupo o edades en donde fue más afectada la humanidad por el COVID? Bueno, mayores de 50 y 60 años por obvias razones. Ya cuando tú llegas a esas décadas, ya tú tienes algunas enfermedades existentes, ya tú tienes algunos problemas cardiovasculares o respiratorios y evidentemente eso te hace más vulnerable no solamente al COVID, a prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero también la gente joven, la gente obesa, la gente que no se cuida, la gente que come muy mal, la gente que no tiene una buena higiene, evidentemente también fue afectada por eso. La gente joven, la gente sana, la gente que hacía ejercicio, no se vio afectada como era de esperarse. Eso no es ninguna novedad, porque Ujú, obviamente si te llega una enfermedad infecciosa para la cual tú requieres recursos para defenderte, si tú estás debilitado porque ya tu condición física no es buena, pues tú vas a caer muy rápidamente, ¿no? Eso es como si ujú. nosotros tenemos que correr en un momento dado para salvar nuestra vida. Aquellos más aptos físicamente van a correr y los que no podemos ya correr, pues no vamos a ser víctimas del hecho de no poder desplazarnos. Entonces, yo sí creo que esto lo que pone a la atención de la gente es la importancia de mantenerse sano, no solamente para disfrutar de la vida, sino también para que cuando ocurra cualquier tipo de este tipo de enfermedades infecciosas, estemos en mejores condiciones de aguantar y permitir que nuestro cuerpo se defienda solo. Las vacunas resultaron siendo salvadoras, no solamente las vacunas, sino otros tratamientos antivirales que se usaron, salvaron a mucha gente de terminar en terapia intensiva. O sea que la ciencia funcionó, la información funcionó a pesar de la desinformación que se creó. Mucha gente incluso desestimó la severidad de eso. Así es que, bueno, esas son lecciones para el futuro porque esta no es la última vez que esto va a pasar. Esto pasa con cierta periodicidad y más ahora pues que hay esta globalización. Fíjate, esta variante ocurrió en la India y ya se dispersa muchísimo. Ya la gente volvió a los vuelos, ya volvieron a los cruceros, ya volvieron a movilizarse en todas direcciones y eso hace que casi, yo creo que vamos a ver más pandemias que antes por eso, porque cualquier agente infeccioso que surge en cualquier parte del mundo en poco tiempo se distribuye por todo el planeta, ¿no? Así es. Doctor Cisneros, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias a ti, Julio César. Un saludo. Saludos. Era el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico, imagenólogo, ingeniero biomédico, especialista en sistemas de clínica informativa. Vamos a pausa y volveremos.